Bienvenidas, compañeras, a Sorofem, el podcast feminista del Consejo de la Juventud de Castilla y León, en el que analizamos y damos voz a nuestra realidad. Aquí estamos de nuevo con el segundo episodio del podcast Sorofem, con todas las ganas y la ilusión que nos hace la temática que vamos a abarcar en este capítulo, que es sobre activismo feminista. A modo de introducción de este episodio, es importante remarcar que el feminismo es un movimiento social y una poderosa tradición intelectual que tiene 3 siglos de historia. Además de esto, la participación en los debates políticos y el desarrollo teórico del movimiento feminista y sus diferentes corrientes ha sido clave en la expansión de los derechos humanos de las mujeres desde diferentes estrategias, acciones colectivas y en la construcción de discursos y estrategias liberadoras para nosotras. En este punto me gustaría recalcar que el feminismo no es solamente una teoría de la preferencia individual, es una visión crítica de la sociedad y tiene un proyecto colectivo para luchar contra la desigualdad entre hombres y mujeres. Tenemos un rumbo, valores fuertes y no líquidos, y un sentido de la vida que queremos sí, que debemos cuidar por nuestras antecesoras y legar a las nuevas generaciones. Y ya que el capítulo de hoy va sobre activismo feminista, como no, queremos contar con la participación de una asociación que trabaja en ello. Se trata de la Asociación de Feministas Bercianas, una organización que además nace en un núcleo geográfico rural y que tiene mucho que contarnos. No os lo perdáis. El feminismo responde. Pues para continuar con este segundo podcast, Sorofem, vamos a entrevistar a 3 de las participantes de la Asociación Feministas Bercianas. Nos acompañan Cristina Campillo, Cristina Pérez y María Páramo. Bienvenidas, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Contadnos un poquito, si os parece, contadnos un poco acerca de vuestra asociación. ¿Qué fue lo que os impulsó a crear esta asociación y desde cuándo estáis constituidas como tal? Pues un poquito lo que nos llevó a fundar la asociación, que la constituimos el pasado día 5 de febrero de este año 2021, fue que a raíz del 8 de marzo del año pasado, muchas mujeres que ya nos habíamos encontrado en otros espacios o actividades feministas, intentamos empezar a organizarnos para poder hacer real en Ponferrada que existiese una asociación feminista que se postulase, que se declarase abiertamente como feminista radical, entendiendo que radical viene de raíz. Entonces, bueno, creíamos que era importante defender esta línea de pensamiento y sumar nuestros esfuerzos para poder conseguir, pues eso, al final lo que pretendemos siempre desde el feminismo, que es la liberación de las mujeres y que podamos ejercer nuestros derechos y nuestras oportunidades en igualdad con el sexo masculino. Entonces, a partir de eso, del 8 de marzo de 2020, empezamos a trabajar, empezamos a diseñar lo que serían los estatutos, a ir, pues eso, planteando nuestras líneas de actuación, cuáles eran nuestras principales metas y, como te decimos, el 5 de febrero de este año por fin se materializó, constituimos la asociación y a partir de ese día pues se han ido sumando otras muchas mujeres que nos hemos ido encontrando en el camino y esperemos que sean muchas más. ¿Y cuáles son los principios que rigen vuestra asociación? ¿Tenéis alguno que sea especialmente destacable? Bueno, pues desde la asociación, ¿no? Tal y como comentaba María, ¿no? Ya que nos postulamos como feministas radicales, pues entendemos que el feminismo ha de luchar contra todas las formas de explotación, de violencia, de discriminación y de control hacia las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco en esta línea defendemos una serie de posicionamientos, como por ejemplo, pues bueno, defendemos la abolición del género, por entender que es otra herramienta más de control
hacia las mujeres y de subordinación de las mujeres al sexo masculino. También defendemos la abolición de la prostitución y la pornografía, por entenderla como violencia hacia las mujeres. Del mismo modo también pues abogamos por la abolición de los vientres de alquiler y de la donación de óvulos, por entenderlas también pues prácticas que suponen el control de la capacidad reproductiva de las mujeres y que al fin y al cabo pues es otra forma más, ¿no?, de mercantilizar y de cosificar a las mujeres y en este caso también a las menores. También abogamos la abolición de las doctrinas religiosas y del relativismo cultural y en general, ¿no?, pues lo que perseguimos es acabar con todas las formas de violencia hacia las mujeres. ¿Por qué el feminismo necesita que las mujeres nos asociemos y luchemos colectivamente en base a todos estos principios que nos acabáis de comentar? Hombre, porque desde luego si el feminismo ha podido surgir adelante y seguir adelante es porque se han asociado a las mujeres y se ha logrado algo ha sido por las luchas de las mujeres. Es una lucha colectiva, evidentemente no es una lucha individual. Los objetivos se consiguen siempre pues aunando fuerzas de todas, con objetivos comunes y pues eso, luchando todas por un objetivo común que es la liberación de la mujer, la liberación de todas las formas de opresión de las mujeres y para que convivamos todos y todas en un mundo mejor, evidentemente. Que al final lo que el feminismo viene a poner de manifiesto es que las problemáticas concretas que tenemos las mujeres, la vulneración de derechos que sufrimos las mujeres, no es una cosa que nos pasa a cada una individualmente en nuestra casa, que no tenga nada que ver con lo que le pasa a las demás, sino todo lo contrario. Sufrimos una desigualdad y una violencia estructural, somos la clase sexual oprimida y esto es algo que tenemos todas en común. Entonces entendemos que es importantísimo que seamos capaces de reconocernos en esa posición subordinada que ocupamos en el mundo y entre todas conseguir que cambien las realidades de todas nosotras. Además, no solo porque, claro, evidentemente pues está el patriarcado de coerción, está el patriarcado de consentimiento, hay sociedades en las que las mujeres sufren otras violencias diferentes, pero por el mero hecho de nacer mujeres todas somos susceptibles de sufrirlas, ¿no?, que es un poco lo que tratamos de poner de manifiesto. Y evidentemente al final siempre han sido las luchas sociales, han sido los movimientos sociales, ha sido la gente en la calle quien ha conseguido materializar las demandas que surgen de la sociedad. Entonces, en este caso es importantísimo que las mujeres hagamos uso de esa fuerza colectiva para reclamar lo que es nuestro y hacer que, pues eso, que se materialice en nuestra protección en las instituciones públicas. Y que realmente el feminismo surge de una conciencia colectiva, porque surgió de eso, porque todas, bueno, sí, individualmente todas pueden tener una conciencia individual de su opresión, pero una vez que se ha tenido una conciencia colectiva es cuando ha resurgido el feminismo, en realidad. Claro, ¿y nos podríais contar algunas de vuestras acciones o actividades principales que queréis llevar a cabo? Tenemos una concentración a raíz de los últimos asesinatos machistas que ha habido durante el mes de mayo, que ha sido abrumador, de verdad, pero bueno, no solo por eso, sino por todos los crímenes machistas en general, la violencia de las mujeres en general que estamos sufriendo. Y, por ejemplo, en ese caso vamos a hacer una concentración. Otra de las iniciativas que llevamos a cabo fue el pasado mes de abril, cuando solicitamos al Ayuntamiento de Ponferrada que el Centro Municipal de Atención a la Mujer pase a llamarse Nevenka Fernández García, ya que consideramos que podría ser un modo de disculpa oficial a Nevenka y también porque pensamos que el caso Ismael no estará cerrado hasta que reciba por parte del Consistorio Municipal el reconocimiento que repare de manera pública la figura de Nevenka. Además del nombre del Centro Municipal de Atención a la Mujer, también habíamos pensado en que una artista feminista berciana pues podría realizar, ¿no?, una pieza artística que podría pues colocarse en la zona en la zona del césped que bordea el edificio de servicios sociales.
Y no queremos olvidarnos tampoco de comentar que 2 de las acciones que hemos llevado a cabo más recientemente han sido en el seno de la Confluencia Movimiento Feminista, organización que nos engloba ya a más de 60 asociaciones, colectivos y plataformas feministas de todo el país. Una de ellas ha sido la participación en un webinar para explicar cómo se han ido introduciendo todos estos conceptos, todo este conglomerado neoliberal de la autodeterminación del sexo, aprovechando las puertas de atrás, esto es, a través de los parlamentos autonómicos, legislando en las distintas comunidades autónomas. Y por otro lado, también hemos salido a las calles el día 26 de junio, concretamente organizando concentraciones en 19 localidades distintas de todo el territorio nacional, para decir alto y claro que precisamente porque estamos a favor de la agenda feminista, estamos necesariamente en contra de las leyes trans, no solo de la ley estatal, que ya ha sido admitida a trámite y que poco le faltará, por desgracia, para ser aprobada, sino también de todas esas leyes, como digo, autonómicas, porque no debemos olvidar, entre otras cosas, que las competencias en materia de sanidad y educación son propias de las autonomías y realmente es un peligro, ¿no?, la manera en la que se está legislando en este sentido. Aprovechamos para decir que ese webinar, donde explicamos nosotras, feministas bercianas en concreto, la situación relativa a nuestra comunidad autónoma, pero en el que muchas otras compañeras hacen lo propio con las comunidades en las que residen, está disponible en el canal de YouTube de la Confluencia Movimiento Feminista, y además de veros este webinar, os recomendamos también que veáis todos los que tienen disponibles, porque la verdad es que desde la Confluencia se hace un trabajo maravilloso y sirve muchísimo para seguir aprendiendo. Vale, pues una de las acciones que hemos realizado hasta ahora, porque llevamos muy poquito tiempo, pues hemos convocado una concentración para el 8 de marzo y estuvo bastante bien, la verdad, para ser la primera vez que convocábamos, y ahí también, pues gracias a eso, también conocimos a más mujeres que estaban interesadas en esta asociación y que se unieron a nosotras. Y ahora, más recientemente, lo que hemos hecho una concentración el domingo, 30 de mayo, en consecuencia de todos los asesinatos machistas que ha habido, que se han concentrado durante el mes de mayo, que han sido muchos y ha sido muy violento. Entonces, a raíz de eso, decidimos realizar esa concentración. No solo por eso, también por toda la violencia machista que llevamos sufriendo las mujeres, violencia institucional, violencia vicaria y todo tipo de violencia que estamos recibiendo las mujeres durante todo el año, no solo estos días, evidentemente. Es lo que también queremos reclamar y recalcar, que no solamente ese tipo de violencia. También estamos trabajando, ¿no?, para desarrollar un plan formativo y también de sensibilización y divulgación, ¿no? También tenemos la intención, pues, de también ir por la zona rural, por los diferentes pueblos de la comarca, pues también con mesas informativas y demás, para poder un poco llegar a todas las mujeres, ¿vale? Y también, pues bueno, porque consideramos un poco, como lo que comentaban mis compañeras, que es muy importante también estar en las calles, ¿no? Y un poco, pues, devolver, pues revertir esa inmovilización, ¿no?, ciudadana que parece que impera en los últimos años. Luego también, por otro lado, colaboramos con otras asociaciones o organizaciones en general que tienen los mismos objetivos que tenemos nosotras, como puede ser Confluencia Movimiento Feminista o la Alianza contra el Borrado de las Mujeres, que supongo que la mayoría conoceréis el gran trabajo que están llevando a cabo. Nosotras estamos integradas en estos colectivos y a partir de ahí realizamos, pues eso, trabajos que al final son importantísimos, pues como decía Cris, a la hora de la formación y de la sensibilización. También poner, por ejemplo, el ejemplo de la PAP, de la Plataforma por la Abolición del Sistema Prostitucional, que de hecho somos quienes, desde donde se ha elaborado esa ley que se ha propuesto al Ministerio de Igualdad para la abolición del sistema prostitucional, que tanta falta hace en nuestro país, o como puede ser también la Plataforma de Feminismo Radical de Galicia, que también aglutina a un montón de colectivos, asociaciones para llevar a cabo un trabajo conjunto y volviendo un poco a esa fuerza colectiva por la que nos preguntabas antes, ¿no? Pues esta es un poco la manera que tenemos de estar en contacto con tantas y tantas organizaciones que siguen la misma línea que seguimos y que al final es lo que decimos siempre, que cuantas más seamos unidas por la misma causa y más fuerza y voz podamos tener, pues muchísimo mejor. Además, que cierto es que además que estamos muy unidas, que la unión hace la fuerza y que se demuestra y que lo vamos a demostrar.
Comentabais antes que llevaréis a cabo mesas de trabajo también en pueblos, en las zonas rurales de la comarca. Nos encontramos efectivamente en El Bierzo. Me gustaría preguntaros qué acciones o iniciativas consideráis que es necesario llevar a cabo para paliar la desigualdad entre hombres y mujeres que se vive desde zonas rurales como la nuestra. Bueno, pues en este sentido también podemos contextualizar un poco, ¿no?, cómo está el mundo rural, el medio rural actualmente, ¿no? Sí que podemos decir que realmente ha sido mayor el éxodo rural de mujeres que de hombres, ¿no? Pues un poco también por el estigma, que aunque realmente está presente tanto en la ciudad como en el medio rural, pero sí que es más marcado en los pueblos, ¿no? Entonces esas mujeres han sido las que se han ido buscando un poco más el anonimato. Sí que es cierto que también podemos decir que ahora son las mujeres las que vuelven o las que intentan volver de nuevo, ¿no?, al medio rural, que son ellas las dinamizadoras del espacio rural, pero que realmente siguen siendo invisibles, ¿no? Entonces, en este contexto lo que creemos necesario, ¿no?, pues es habilitar espacios seguros, espacios de encuentro de mujeres, exclusivos de mujeres, ¿no?, donde sean ellas las que tomen la iniciativa y las que, lógicamente, pongan voz a las problemáticas que viven en el medio rural y también pues las soluciones y cómo quieren enfrentar esto, ¿no? Creemos que eso es bastante importante, que al fin y al cabo sean ellas las partícipes del propio cambio. Un poco, ¿no?, pues trabajar más en la colectividad desde una base feminista. Y después también, pues por otra parte, reclamar a las instituciones, servicios públicos básicos en todo el medio rural, ¿no? Pues rechazando de este modo pues la privatización tanto del transporte como de los centros educativos y demás, de la sanidad, ¿no? Facilitar la conciliación para estas mujeres, que tan importante es para su desarrollo laboral, personal, y en el mundo rural evidentemente es bastante complicado. Existen menos recursos, efectivamente. Y además que menos recursos tampoco. Y también que se les llegue la información, a todas esas mujeres, ¿sabes? Uh-huh. Porque hay veces que incluso son poblaciones rurales que están súper alejadas de la ciudad más grande, por ejemplo aquí en El Bierzo, por este caso está Ponferrada, la ciudad así más grande, donde pueden acudir a informarse o lo que sea, pero que luego hay poblaciones que están hasta totalmente 60, 70 kilómetros de distancia, que no están accesible la información a esas mujeres. Claro, pero también es, en este caso, ¿no?, con lo que dice Cris, es importante pues trabajar en esa conciencia colectiva feminista, ¿no?, también para que las mujeres sean capaces de identificar estas situaciones de violencia, ¿no?, más allá de evitar estos espacios, pero también identificar estas situaciones, porque sí que es cierto que aunque en las zonas rurales, ¿no?, pues sí que existe a lo mejor una red vecinal más de cercanía, más de apoyo, por una parte es positivo y por otra todo lo contrario, porque claro, también refuerza más el anonimato, ¿no?, de la violencia, es decir, el que esas mujeres realmente no se atrevan a denunciar las situaciones que están viviendo, porque al fin y al cabo pues muy probable, ¿no?, que realmente pues los vecinos pues no las crean o no se atrevan a decirlo, o son familiares, son los propios familiares, y al fin y al cabo, ¿no?, pues es un poco que ellos son los que disponen de los espacios, ¿no?, y entonces las mujeres no disponen de esos espacios públicos, ellas están siempre pues en algunos casos, ¿no?, más relegadas al ámbito privado, entonces también dificulta pues esta llamada de atención, ¿no? Entonces, por eso, bueno, también todo el tema de lo que comentamos de habilitar espacios para mujeres. Sí, lugares de encuentro donde se puedan ellas hablar y, bueno, pues siempre es cuanto más personas hay, lo que hablamos de lo colectivo, ¿sabes? De pasar del ámbito individual al colectivo, los problemas individuales a los colectivos. Vemos que la violencia machista continúa y las medidas gubernamentales que se proponen son escasas para vencerlas. ¿Cuáles creéis que son las asignaturas pendientes? ¿Qué está fallando en las políticas que se ponen en marcha y hacia dónde se tendrían que encaminar esas propuestas? Bueno, pues esta pregunta es importantísima siempre, pero si cabe más todavía en este momento en el que el feminismo está librando una batalla frente a esa maniobra de entrismo con la que
se está atacando a la propia línea de flotación del feminismo. Y yo creo que en este momento en concreto, aunque así lo hemos visto venir desde hace mucho tiempo, se está evidenciando que el problema es, por un lado, la falta de voluntad política y, por otro, la confusión que todas estas teorías posmodernas están generando. La respuesta siempre está en la teoría feminista. Además, en España tenemos la suerte que tenemos unas grandes teóricas que nos han allanado el camino un montón con su trabajo brillante, y yo creo que lo que haría falta es escucharnos más a las feministas. Hay cosas tan obvias que llevamos mucho tiempo repitiendo, como por ejemplo la necesidad de revisar la ley de violencia de género, de cumplir estrictamente con el Convenio de Estambul. No puede ser que nuestro país siga contabilizándose solo y exclusivamente en las listas oficiales a las mujeres víctimas de violencia machista que lo son a mano de sus parejas o exparejas. Sabemos que no tiene nada que ver con esto, con tener una relación sentimental. Sabemos que la violencia que sufrimos es por nacer mujeres, por el sexo femenino con el que vivimos al mundo, y creemos que esto son cosas que deberían estar solucionadas desde hace mucho tiempo. Vamos más allá, lo que hablábamos antes, ¿no? La necesidad, la urgencia de que por fin tengamos en nuestro ordenamiento jurídico una ley abolicionista del sistema prostitucional. Es importantísimo también hablar sobre violencia vicaria, revisar cómo se está abordando esta cuestión para conseguir proponer soluciones que verdaderamente sean efectivas. Hablamos también de la educación en igualdad, pero ya no solo a los niños y a las niñas, ni en el sistema educativo desde la más temprana edad, que por supuesto es algo totalmente necesario, sino que es necesario también que todos los agentes sociales que participan activamente en esta materia y que están estrechamente vinculados o vinculadas con la posibilidad de acabar con esto, como pueden ser los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, como pueden ser los abogados y las abogadas, como puede ser el profesorado, el personal sanitario. Necesitamos que todos estos equipos profesionales tengan acceso a una formación no solo suficiente, sino también rigurosa. Porque muchas veces, aunque sí que es cierto que se nos dice, no, sí, estamos formando ya, pero es que ¿cómo lo estamos haciendo? Que de ninguna manera es suficiente, pero sobre todo exigimos más rigor. Y yo creo que la clave está en lo que decíamos, ¿no? En escuchar al movimiento feminista, que las respuestas ya las tenemos, ya les han dejado claro nuestras teóricas desde hace mucho tiempo, evidentemente con las nuevas aportaciones que hacemos las generaciones más jóvenes, ¿no? Pero creo que es evidente que las respuestas están ahí y que la voluntad política es lo que más necesitamos ahora mismo. Y si más que realmente constantemente vemos que siempre preguntan ¿por qué pasa esto? ¿Por qué sucede esto? Y es que es sorprendente cuando desoyen al feminismo, somos las que tenemos las respuestas. El movimiento feminista es quien tiene las respuestas a eso. Y es curioso que siempre se preguntan ¿por qué pasa? Pues estamos diciendo constantemente por qué pasan estas cosas. Sí, y además en este momento también es importantísimo el rechazo total y absoluto a los postulados queer o a los postulados identitarios posmodernos, que lo que hacen al final es negar nuestra realidad biológica y por tanto negar la opresión que sufrimos. Creo que eso es uno de los temas más graves que enfrentamos ahora mismo, que además está haciendo que tengamos que dejar de lado un poco nuestra agenda, ¿no? Al final es todo este movimiento que atenta contra el feminismo y contra las mujeres el que nos está marcando qué es lo que tenemos que hacer o qué es lo que tenemos que estar defendiendo ahora mismo, cuando anda que no tenemos todavía cosas a la espalda que no se han conseguido solucionar. Como sabéis, desde el Consejo de la Juventud de Castilla y León trabajamos con los jóvenes y para los jóvenes. Y me gustaría haceros llegar una pregunta para que reflexionéis sobre ella. ¿Cuál es vuestra apreciación sobre las nuevas generaciones en torno al feminismo y la lucha por la igualdad? ¿Qué creéis que está haciendo la gente joven? Bueno, pues yo creo que esta pregunta es importantísima también, como todas las que nos has hecho, Nelly, y además se puede relacionar muy fácilmente con la que acabamos de responder, ¿no? Yo creo que en la juventud hay un gran capital humano que deberíamos estar aprovechando en la lucha por la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, pero para esto es muy importante colocar los conceptos. Decía Celia Morós, una de nuestras grandes teóricas de referencia en España, que es muy importante conceptualizar bien para poder politizar bien. Yo creo que estamos en un momento en el que no se está conceptualizando como se debería. La irrupción de estas teorías identitarias queer, las teorías queer de las que hablábamos en la pregunta anterior, están creando una gran confusión entre toda esa población joven, sobre todo, que, como digo, totalmente bien intencionada, seguramente la mayoría,
ante la idea de que lo que se está proponiendo es lo diverso, es lo inclusivo, es lo bueno para los derechos de la mayoría de las personas, están abrazando planteamientos que verdaderamente el efecto que producen es el contrario, totalmente. Entonces, creo que estamos en un momento en el que es importantísimo poner a disposición de la juventud toda la información posible, hacer que la teoría feminista, que como digo, en España, en ese sentido hemos tenido muchísima suerte de todo el trabajo que nuestras antecesoras han realizado de manera exquisita, y hacer que llegue a la juventud y darle sobre todo las herramientas para que ante un discurso que a lo mejor de entrada puede parecer muy bonito, muy apetecible, muy justo y muy legítimo, pues que sean capaces de identificar cuando no es así, que sean capaces de ver claramente qué es feminista, qué verdaderamente ayuda en la lucha de las mujeres y qué viene a perpetuar todo lo contrario. También un poco, ¿no?, en relación con lo que comentan mis compañeras, sí que es cierto que estas teorías, estos postulados, ¿no?, se sirven también mucho de las redes sociales, que realmente pues, bueno, son instrumentos que utilizamos todas las personas, pero que la gente joven pues mayoritariamente, ¿no? Y no tenemos que olvidar que realmente pues las redes sociales deben de ser un medio, pero no son un fin en sí mismas. O sea, podemos utilizarlas para hacer activismo, también activismo feminista, pero no debemos de olvidar un poco lo que comentaba María, ¿no?, que realmente pues tenemos unas teóricas feministas, ¿vale?, que han aportado muchísimo, de las que tenemos que aprender, y que realmente no tenemos que quedarnos en lo más superficial, sino que hay que profundizar. Y sí que es cierto, ¿no?, pues que parece que a día de hoy nos quedamos a veces un poco en los eslogans y no profundizamos lo suficiente. Y cuando hablamos de la política de los mantras, ¿no?, y de los sentimentalismos, pues bueno, son políticas que están sostenidas por lobbies con gran poder económico, como puede ser el lobby farmacéutico, el lobby proxeneta, y claro, luchar contra esto con muchísimos menos medios, como nos pasa a las feministas, se hace muy complicado y muchas veces totalmente desesperante. O sea, al final hay que agradecer a todas esas mujeres que están en primera línea, siempre defendiendo la verdad, lo justo y partiéndose la cara por poner de manifiesto de qué estamos hablando y qué es lo que necesitamos, pues porque, ya te digo, en esa desigualdad, ¿no?, de condiciones se hace todavía más complicado. Y chicas, para ir cerrando esta entrevista, me gustaría preguntaros, ¿qué mensaje le lanzaríais a la sociedad? El mensaje que le queremos mandar a la sociedad es el mensaje que lleva mandando a la sociedad el feminismo durante toda su historia, desde hace 300 años, que es que nos escuchen a las mujeres, que escuchen nuestros problemas, porque los problemas de las mujeres son los problemas de todos y de todas realmente, que nos afectan a todos y a todas, que no es un problema, como hablábamos antes, individual, es un problema de todas las personas. Que escuchen al feminismo, que está en todas partes, accesible a todos y a todas, y básicamente eso, que nos escuchen, que el feminismo tiene las respuestas, esas preguntas que tanto se hacen continuamente. ¿Y dónde os podríamos encontrar? ¿Cuáles serían vuestras redes sociales? ¿Dónde podemos localizaros? Pues mira, ahora mismo tenemos disponible tanto el correo electrónico, que sería asociacionfeministasbercianas@gmail.com. Tenemos también la página de Facebook, Asociación Feministas Bercianas. En Instagram también @Asociación Feministas Bercianas, y en Twitter somos @fem_bercianas. No disponemos todavía de local, es una de nuestras próximas metas a corto o medio plazo, pero por ahora esas son las maneras que tiene de localizarnos cualquier mujer que le apetezca colaborar con nosotras o informarse sobre el documento ético, los estatutos, los principios de la asociación, por si le interesa hacerse socia. O para cualquier cosa para la que se nos necesite. O sea, tanto para asesoramiento, apoyo, participación en iniciativas pues como esta, por ejemplo, que nos habéis ofrecido, para cualquier cosa relacionada con el tema del feminismo y de las mujeres, aquí estamos. Estupendo. Pues Cristina Campillo, Cristina Pérez y María Páramo, muchísimas gracias por compartir con nosotros este ratito. Os deseamos muchísima suerte, y no solamente que os deseamos suerte, sino que os agradecemos que llevéis a cabo iniciativas como la vuestra, creando esta asociación, y os deseamos muchísima suerte en todas vuestras acciones y en el futuro de vuestra asociación.
Muchísimas gracias, Nelly, muchísimas gracias a vosotras, ha sido un placer. Esperamos que se repita esta experiencia para contarnos más cositas en el futuro. Muchísimas gracias por el espacio y por el trabajo que hacéis. ¿Conoces el 016? Se trata de un servicio telefónico de información, asesoramiento jurídico y atención psicosocial a todas las formas de violencia contra las mujeres. Este servicio de atención inmediata y disponible las 24 horas está atendido por personal especializado. Solo tienes que llamar al 016. Además, también atienden por WhatsApp en el número 600 000 016. Recuerda, no estás sola. Y en el próximo episodio... En el próximo capítulo abordaremos el concepto de amor romántico para explicar los mitos en torno a la existencia de la media naranja, la exclusividad, los celos, de cómo la violencia machista se ha justificado dentro de este tipo de amor que invita a las mujeres a convivir con abusos y maltrato, y de cómo ha perjudicado y limitado a las mujeres a lo largo de la historia. No os lo perdáis, os esperamos. Hasta la próxima, compañeras.